Hola, ¿qué tal? Soy Arenitas desde Toledo. En este vídeo tutorial quiero mostraros cómo podemos instalar el Wi-Fi Comms Device dentro de una Vertigo R2. Aunque hemos tomado como ejemplo este modelo de Vertigo, podéis instalarlo en cualquier modelo a partir de 2018. Sin duda es una opción muy interesante para controlar en todo momento nuestra motocicleta sin necesidad de utilizar herramientas. Veremos a lo largo de este tutorial las diferentes opciones que nos ofrece. El primer paso es instalar la aplicación que nos va a permitir controlar el Wi-Fi device en nuestro móvil. Para ello nos vamos a Apple Store o a Google Play y buscamos la aplicación WiGet. Dentro de la caja viene un manual de instrucciones con un código QR para llegar más fácil a la instalación de esta aplicación. Quitamos la tapa del asiento y el guardabarros trasero. Buscamos el conector donde vamos a insertar la conexión del dispositivo Wi-Fi. No tiene pérdida. Quitamos la tapita y la guardamos. Posteriormente vamos a instalar el dispositivo en el hueco que tenemos debajo del escape trasero. Para ello vamos a quitar la tapa lateral donde apoya la bota, como podéis ver en la imagen. El dispositivo lo hemos pegado con cinta de doble cara. A continuación cogemos el cable y lo conectamos en el lugar que corresponde. Recolocamos los cables y ya está el dispositivo montado en nuestra motocicleta. Así de fácil. Volvemos a colocar las tapas y vamos al siguiente paso. Arrancamos la motocicleta, nos vamos a ajustes de Wi-Fi, buscamos la red Wi-Fi Com del dispositivo, nos pedirá la contraseña, dicha contraseña está en la pegatina del dispositivo Wi-Fi. Una vez que hayáis puesto la contraseña, la motocicleta quedará enlazada con el móvil. Para ello vamos a fijarnos en dos luces LED que trae el dispositivo. La luz roja que nos indica que el dispositivo está conectado con nuestra red Wi-Fi y la luz verde que nos indica que recibe alimentación de la motocicleta. Una vez que comprobemos esto, podemos ir a buscar la aplicación Get en nuestro móvil. Esta es la primera pantalla que me apareció a mí cuando conecté por primera vez la aplicación. Es posible que haya alguna actualización, si es así, la aceptáis. A continuación vamos a pulsar Añadir vehículo. Nos van a aparecer una serie de selectores para seleccionar la marca del vehículo, el modelo, el año, la cilindrada y la versión, además de una imagen de la motocicleta. Y se nos creará en la aplicación My Bike. Aquí os he hecho un resumen de las 5 pantallas que podemos optar dentro de la aplicación. La página de My Bike, que sería la página principal, la de Tuning con los diferentes EQs, de Service, donde tenemos diferentes opciones, Monitor, donde regularemos el sensor TPS y diferentes opciones de la aplicación. Estamos en la primera ventana Tuning, donde tenemos dos opciones, Factory Map y Custom Map. ¿Qué vamos a hacer en cada una de estas secciones? En la primera sección no podemos hacer mucho, simplemente ver qué mapas trae de fábrica e incluso copiarlos para luego customizarlos dentro de la sección Maps. Vamos a pulsar a Factory Map. Nos aparece Flat y 3 puntitos. Pinchamos en los 3 puntitos y nos aparece estas opciones: View Map con un candado, solo verlo, el mapa de fábrica, y copiar el mapa de fábrica para customizarlo en la sección de Custom Maps. Vamos a ver antes unos parámetros que os quiero explicar. Vamos a View Map, pulsamos y aquí tenemos la visual del mapa 1 con el encendido y la inyección. Ignición hace referencia al encendido y Fuel hace referencia a la inyección. Y aquí tenemos el mapa 2. Cuando tenemos la opción de pulsar en nuestra motocicleta
mapa de seco y mapa de mojado hace referencia al mapa 1, que engloba estos dos parámetros, y el mapa de mojado engloba a estos otros dos. Es decir, cada uno de los mapas se puede trabajar el encendido y la inyección de forma individual e independiente. Como veis, está en color gris y no nos permite manipular ni manejar nada de esta matriz. ¿De acuerdo? Vamos a continuación a copiar este mapa y a llevárnoslo a la región de Custom Map como idea, como base para empezar a trabajar con él. Pulsamos a Copy Custom Map. Ahí está copiando, como veis. Ha sido copiado y vamos a pulsar a continuación a Custom Map para importarlo, para copiarlo en esa sección. Bien, como podéis ver, ya estamos en la sección de Custom Map y ya nos ha importado, nos ha copiado directamente el mapa de fábrica. Vamos a pulsar a los tres puntitos. Tenemos la opción de editar el mapa, que es lo que vamos a hacer ahora, copiarlo, borrarlo o compartirlo con otros usuarios de Vértigo. Es una opción también interesante. Lo primero que vamos a hacer es en la parte de abajo, donde pone Name, vamos a renombrarlo. Lo voy a llamar Flap 0 Arenitas. Se quedaría guardado con mi nombre y yo ya sé que este es el mapa de fábrica. A continuación pulsamos al signo más y nos va a preguntar importar mapa desde la EQ de la moto. Pulsamos a importar mapa desde la moto. Ya tenemos aquí el EQ Map que ha importado desde la moto. Pulsamos a los tres puntitos y nos va a decir lo mismo de antes, editar mapa, copiarlo, borrarlo, compartirlo. Vamos a pulsar a editar mapa. A continuación hacemos doble clic en la matriz. Vamos a ver qué significa cada uno de los parámetros que encontramos dentro de esta matriz. La columna vertical hace referencia al roll o acelerador. Nos muestra la cantidad de gas que damos en tantos por ciento. 0%, estamos dando nada de gas, estaría la moto al ralentí. Al 20 un poquito más a punta de gas, al 40 casi medio puño, al 70 un poco más de medio puño y el 100% sería el gas a fondo, ¿vale? Esta sería la columna vertical. La columna horizontal hace referencia a las revoluciones por minuto. ¿Qué vamos a ajustar en el mapa 1, Ignition 1? El encendido. Si queremos una moto con una respuesta más rápida y menos freno de motor, vamos a dar valores positivos en cada una de las celdas que deseemos. Imaginaros que queremos que del 0 al 20% a 2000 vueltas la moto pues tenga una respuesta más rápida y menos freno de motor. Pues pulsaría a las flechas. Podemos seleccionar una celda o dos celdas a la vez, pulsando sobre ellas con el dedo, ahí lo vemos, y vamos subiendo pulsando en la flecha hacia arriba, ahí vamos subiendo, que sepáis que solo podemos ajustar más o menos 10% como máximo desde el valor estándar de 0. Ahí hemos ajustado a 3, ahí lo tenemos cargado. A continuación pulsaríamos a el segundo mapa, F1 Map, para controlar el fuel, si así lo deseamos. Hacemos doble clic en la cuadrícula y nos aparece una nueva pantalla para poder optar a controlar también dentro del rango del TPS de la columna vertical y de las revoluciones por minuto en la columna horizontal. Si vemos que la moto es muy rápida, nada más abrir el gas, pues damos más inyección, es decir, la ponemos un poquito pues más gorda, como se suele decir, consiguiendo así que sea más lenta. Conseguiremos abajo también un poquito más de potencia y también tendremos más freno de motor en la moto. Si queremos desde esta pantalla una respuesta más rápida y menos freno de motor, daremos menos inyección en el rango de aceleración y de revoluciones por minuto que deseemos. Ahí, por ejemplo, vamos a dar más inyección, con lo cual
vamos al 2% y ahí ya se ha quedado cargado. Es decir, cuando yo acelere al 20% el gas, ahí vamos a dar un poquito más de inyección, consiguiendo que la respuesta sea más lenta, más potencia y más freno de motor en ese punto concreto. De esta manera podemos ir ajustando la motocicleta a nuestro gusto, en función de la cantidad de gas que demos y las revoluciones por minuto. Una vez que seleccionamos ya lo deseado, pulsamos a la flecha superior derecha y nos va a decir si queremos actualizar el EQ. Si queremos actualizar el EQ de la moto, damos OK. Voy a poneros algunos ejemplos que he creado yo para mi moto y para mi zona de terreno. Vamos a pulsar a los 3 puntitos de EQMap. Pulsamos ahora a editar mapa. Vamos ahora a renombrarlo. Lo vamos a renombrar en la parte inferior y lo voy a llamar Mapa Rocas Toledo. Es una zona de rocas en la cual entreno. Y quiero que aquí la moto se comporte como a mí me gusta, de una forma distinta a otro tipo de terreno. Con lo cual, lo que busco es una moto con mucho toque abajo. Para ello, lo que voy a hacer es, bueno, pregunta si queremos hacer backup o no. Nos vamos a ir a el mapa de encendido y vamos a darlo 2 grados positivos, ¿vale? Al encendido. Lo que conseguimos al dar aquí 2 grados en esta zona del puño de gas de 0 a 20 es conseguir una moto con más toque abajo, una respuesta más rápida y menos freno de motor. Bien, ya tenemos aquí el mapa de rocas de Toledo guardado. Si vamos a entrenar a esa zona de rocas, sabemos que la moto va a funcionar con un encendido un poquito adelantado, con una respuesta más rápida y menos freno de motor. Podemos seleccionar tanto el encendido como la inyección para buscar una moto acorde a nuestras preferencias. Incluso podemos ajustar ambos parámetros. Dando más inyección conseguimos una respuesta, es cierto, más lenta, pero también conseguimos que la moto abajo tenga más potencia. Es ir jugando con los diferentes parámetros. Vamos a poner otro ejemplo. Damos a el signo más para que cree otro EQMap, ¿vale? Ahora a los 3 puntitos. Y ahora vamos a renombrar, como hemos hecho antes. Este va a ser el mapa de Arinsal. Vamos a correr los 2 días de Arinsal. Qué bonitos son, ¿verdad? Y es cierto que allí la mayoría de zonas son de agua. Mucho río, mucha montaña, muchas bajadas también. Entonces tenemos que ajustar la moto a los parámetros que mejor se adapten a ese tipo de terreno. Aquí vamos a poner un ejemplo con el mapa 1 de inyección. Antes lo hacíamos con el encendido. Vamos a ir al mapa 1, donde la inyección la vamos a modificar. Pulsamos doble clic en la matriz y vamos a dar valores positivos a la inyección. De esta manera vamos a conseguir una respuesta más lenta de 0 a 20, ¿vale? Con más potencia, pero también más freno de motor. Ideal para las bajadas de Arinsal. Y luego también vamos a preparar el mapa 2. Ya de por sí, pues la moto de serie lo trae para mojado, pero nosotros lo vamos a ajustar aún más por si lloviera muchísimo y queremos que la moto tenga mucha más tracción y haga más freno motor para bajar mejor en las bajadas. Pues vamos a ir ahora a encendido y vamos a dar valores negativos. Dando valores negativos al encendido, hacemos que la respuesta sea más lenta y tenga también más freno de motor. Vamos a ajustarlo ahí a menos 3 grados. Atrasamos el encendido. De esta manera tenemos 2 mapas para Arinsal, para mojado los dos, pero uno un poquito más preparado por si lloviera mucho y tuviéramos que tener una moto con más tracción y más freno de motor. Tenemos esas 2 opciones listas. También, si es un día que esté genial, también podemos preparar otro mapa. En fin, las posibilidades son infinitas con estas opciones que nos permite
customizar cada uno de los mapas a nuestro gusto, en función de nuestro tipo de pilotaje y en función del tipo de terreno en el cual vamos a montar. Un caso práctico que nos podemos encontrar son estas dos opciones. Por ejemplo, nos encontramos una bujía muy grasa. ¿Qué podemos hacer desde la EQ con la aplicación? Pues quitar un poquito de gasolina, hacer la moto un poquito más seca. Para ello nos iríamos a el mapa de Fuel y quitaríamos gasolina, es decir, quitaríamos inyección. Quitamos un poquito de inyección en el parámetro que deseemos, por ejemplo, pues vamos a hacerlo de 0 al 20%, vamos a quitar un poquito de gasolina con valores negativos y probamos a ver qué tal va la bujía y qué tal responde la moto. Tenemos el caso contrario, aquí la bujía que tenemos está muy seca, es decir, la moto va muy seca, puede incluso hasta picar biela. ¿Qué hacemos en este caso? Pues nos vamos a igual al mapa de Fuel y le damos un poquito más de gasolina, un poquito más de inyección más rica. Pues lo mismo, seleccionamos el parámetro y le damos esa cantidad de 2-3% y vamos probando a ver qué tal va en la respuesta de la moto y cómo va saliendo la bujía tras montar un rato con ella. Son diferentes casos que nos pueden ocurrir y que simplemente con el móvil lo podemos arreglar. No tenemos necesidad de ningún tipo de herramienta. La verdad que me parece realmente muy práctico y funcional. Vamos ahora a la pestaña de Service, donde nos encontramos algunos parámetros muy interesantes, como son la página de diagnóstico y mantenimiento. ¿Qué vamos a encontrar dentro de la pestaña de diagnóstico? Pues nos hace un diagnóstico de toda la motocicleta, de todos los sensores que incorpora esta Vertigo. Como veis, están todos en color verde, con lo cual están funcionando correctamente. Ahí lo vemos. Si alguno estuviera erróneo, estaría en color rojo, de tal manera que si vemos algún fallo en la moto, vemos que falla, algún sensor puede haberse dañado. Simplemente con la aplicación la enchufamos y nos hace un check-in para ver qué parámetro está erróneo, y de esta manera pues podemos ir directamente a encontrar el error de una forma muy fácil y sencilla. Dentro de esta pestaña de Service también tenemos la posibilidad de hacer diferentes trabajos de mantenimiento y anotarlos. Ahí tenemos también el contador de horas de la motocicleta, nos dice que tiene 1 hora y 5 minutos. Tenemos ahí un servicio de mantenimiento que hemos creado para que lo veáis. Tenemos diferentes opciones de visualización pulsando a los 3 puntitos y ahí nos aparece el nombre del servicio, lo podemos modificar, podemos poner lo que queramos, revisión número 1, la fecha se pone automática, la hora si queréis ponerla también. ¿Y qué vamos a revisar? Pues por ejemplo hoy hemos revisado el filtro del aire y ahí lo hemos anotado, como veis. Podemos revisar el aceite, pastillas de freno, discos de embrague, pues piñones, pistón, rodamientos, kit de cilindro y otros que queramos anotar. Como veis, el mantenimiento de la moto lo podemos llevar también aquí guardado y anotado desde el móvil de una forma muy sencilla. En la tercera pestaña encontramos el monitor, donde podemos realizar un chequeo de nuestro TPS. ¿Qué es el TPS? El TPS es un sensor que tiene la motocicleta. Aquí os muestro una imagen para que lo veáis. Este sensor no debéis tocarlo en ningún momento. Tiene la misión de informar a la EQ, a la unidad central electrónica, de la posición que tiene la mariposa del acelerador, para poder responder a los requerimientos del piloto. Podemos hacer un calibrado del TPS. Pulsaríamos a calibrado y nos aparece una nueva ventana en la cual se nos informa del TPS mínimo y máximo establecido por fábrica. El TPS se mide en voltaje, no hace referencia a revoluciones por minuto, y el TPS RAW es el TPS actual en el momento que aceleramos. A medida que aceleramos o desaceleramos, sube o baja. A 0 estaría a ralentín y a máximo estaría con el puño al 100%. Lo primero que tenemos que hacer para calibrar el TPS es dejar la moto a ralentín sin tocar el puño de gas. No tocamos el puño de acelerador, ¿de acuerdo?
A continuación pulsamos a 0 TPS Calls y nos aparecerá un nuevo mensaje. Nos avisa que dejemos el puño cerrado, girado, puesto que si hacemos un calibrado dando acelerones podemos tener mal funcionamiento y problemas en la moto, en el motor. Ahora pulsamos a calibrar 0 TPS y de forma automática lo va a calibrar mostrándonos el siguiente mensaje. Ok, aquí está calibrado el TPS y se ha hecho correctamente. Pulsamos a OK y ya estaría listo. Subirá y bajará esta barra en función de la cantidad de gas que demos. Por último vamos a la pestaña de opciones donde tenemos información acerca de nuestro modelo de vértigo y podemos anotar aquí pues cualquier tipo de comentario que queramos hacer y aquí tenemos información del sistema. Vamos a verlo. Ahí tenemos mis notas, podemos añadir notas, borrarlas, editarlas. Ahí podemos escribir comentarios en esta zona de aquí, con lo cual pues nos viene bien por si queremos realizar cualquier tipo de recordatorio o anotación que hemos realizado. Ahí la tenemos. Y existen info, pues tenemos toda la información del sistema. Ahí lo tenéis. Este dispositivo Wi-Fi lo podéis encontrar directamente en la página oficial de Vértigo. Sin duda, bajo mi punto de vista, es un elemento muy interesante para instalar en vuestras motos y así poderlas controlar directamente desde vuestro teléfono móvil sin necesidad de herramientas. Además, es súper sencillo y a partir de ahora, con este video tutorial, seguro estoy que alguno más os vais a animar a probarlo en vuestras motos. Nos vemos, un saludo desde Toledo, Arenitas.